Tu micro apagado. Ah, ento- Buenos días, buenos días. Les doy la bienvenida al seminario Normativa, Procedimiento, Documentos y Estructura de Solicitudes de Protocolos de Investigación. Muchas gracias, doctor Grijalva, por estar aquí. Adelante. Muy bien, buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a una serie de tres seminarios en los cuales se va a tratar, bueno, nosotros como parte del Comité Nacional y además los comités locales vamos a presentar tres sesiones especiales en las cuales se va a, vamos a tratar de mostrar todo lo que se ha hecho en los últimos, digamos, año y medio. Decíamos hace un momento que aproximadamente en los últimos meses, en tal vez año y medio o 2 años, ha habido muchos cambios en la normatividad y no solo en la normatividad del instituto, sino en la normatividad nacional e internacional. Entonces, hemos estado en constante cambio. De hecho, registrar los protocolos de investigación para evaluarlos y para darle seguimiento. Entonces, al amparo de estos cambios que se han realizado en los últimos meses, quisiéramos actualizar con estos tres eh, seminarios toda la información más reciente que pretende darle certeza a todos las todas las dudas que tengan ustedes en torno a cómo hacer el registro, cómo se hace la evaluación y cómo se le da seguimiento a los protocolos. De hecho, por ejemplo, vamos a dar eh, ahí estamos, aquí estoy batallando por sí, por poner la presentación. ¿Sí se ve? Lo que pasa es que yo no la veo. ¿No se ve? A ver, está compartiendo la pantalla. No la veo, pues. Pero entonces voy a ver mi presentación, que es muy sencillita. En la primera diapositiva, bueno, es la introducción. Posteriormente, decíamos que van a ser tres sesiones, la del 20 de mayo, que es el tema, el día de hoy. El tema es aspectos éticos y de bioseguridad en los protocolos de investigación en salud. En este caso, el objetivo es identificar la estructura y la documentación de los protocolos de investigación en salud que garanticen el respeto a los derechos humanos y la seguridad biológica. El segundo seminario se pretende realizar el 3 de julio de 2026. El tema es evolución de los comités locales y nacional. En este caso, el objetivo principal es estandarizar los procedimientos y estructura de los protocolos. De hecho, nosotros hemos a través del tiempo, el Comité Nacional difiere en cuanto a los procedimientos de los comités locales. Y en los últimos 2 años hemos estado trabajando en la normatividad institucional y nos dimos cuenta de que eso genera confusión, porque unas cuestiones se aplican para el Comité Nacional y otras cuestiones para los comités locales. Entonces, lo que se ha tratado es unificar esos criterios, tratar de que sean los mismos para que podamos aplicar las propuestas de protocolo con el menor número de problemas. Finalmente, el 15 de julio tenemos el tema de financiamiento, convenios y propiedad intelectual. En este caso, no solo los protocolos de investigación implican a los comités de evaluación, sino también a algunas estructuras institucionales
que coadyuvan a que los protocolos de investigación lleven a buen término. Por ejemplo, el financiamiento institucional, pues en ese seminario se va a hablar los aspectos correspondientes al apoyo financiero institucional. También los convenios con la industria farmacéutica. Los protocolos de investigación con la industria farmacéutica para nosotros son muy importantes debido a que la industria farmacéutica y algunas otras empresas que tienen aditamentos médicos tienen propuestas de punta, digámoslo así, desde el punto de vista de aplicación del conocimiento. Y entonces se tiene que conocer cómo funcionan estos convenios, cómo se realizan y para que pueda llevarse a efecto exitosamente ese tipo de protocolos. Posteriormente hablará de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, y finalmente el seguimiento técnico de los protocolos que previamente hemos tenido problemas para hacer el seguimiento y que actualmente parece que a través de Cirelsi se está empezando a tener un seguimiento, si no óptimo, por lo menos ya evidencia en el Cirelsis de que se está haciendo el seguimiento técnico. Estos son las cuestiones que relación de los comités de evaluación y normatividad, por parte del Comité Nacional de Investigación Científica, parte del Comité de Investigación, su servidor y el doctor Norman García Hernández, por el Comité de Ética, la doctora Adriana Leticia Valdés González, que es la presidenta del Comité de Ética en Investigación del Comité Nacional de Investigación Científica, y la doctora Rosalinda Sánchez Arenas, que es la secretaria del propio comité. Y también el Comité de Bioseguridad, con la doctora María Rosalía Lira Carmona, presidenta del Comité de Bioseguridad del Comité Nacional de Investigación Científica, y la doctora Teresa Juárez Cedillo, que es la secretaria del mismo comité. Entonces, como decía previamente, voy a ceder la palabra a la doctora Adriana Leticia Valdés, que va a hablar de los aspectos éticos. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Agradezco la coordinación a participar en este importante seminario. Y bueno, el objetivo de la presentación es darles a conocer cómo llevamos a cabo las actividades dentro del comité para evaluar los protocolos de investigación y que de esta manera ustedes puedan evaluar que cumplen con todos los requisitos éticos y podamos de esta manera reducir la posibilidad de mandar sus protocolos a segundas o terceras revisiones, ¿no? También les voy a hablar de los documentos necesarios que requerimos para la evaluación. Les presento aquí la agenda de lo que les voy a comentar el día de hoy. Y bueno, quiero iniciar hablándoles sobre las funciones del Comité de Ética. Me gustaría resaltar que pues, nuestra función no es ser una piedra en el camino para que ustedes puedan llevar a cabo sus protocolos, ¿no? Entiendo que en algunas ocasiones podamos ser vistos como un obstáculo, pero es importante que comprendamos que el propósito del Comité de Ética es proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de los sujetos que participan en nuestros proyectos de investigación en salud. Y esto lo llevamos a cabo a través de la evaluación, dictaminación y seguimiento de las investigaciones que se ponen en consideración. De esta manera, las características que debe tener el Comité de Ética es que debe ser autónomo, es decir, no debe haber presiones de ningún tipo para la toma de decisiones en los dictámenes y ninguna presión, ni política, ni institucional, ni administrativa, ni económica, ni profesional.
Debemos de ser un comité institucional, es decir, debemos nacer en instituciones de salud o instituciones educativas que llevan a cabo investigaciones con seres humanos, ser multidisciplinario, esto en función de la formación académica de sus miembros, ser plurales para poder tener diversidad de opiniones y ser consultivos porque en ocasiones no somos, damos asesoría respecto a los aspectos de bioética. De esta manera, las funciones no solo es evaluar proyectos de investigación, que si bien es la función más importante, no es la única. También llevamos a cabo la formulación de recomendaciones y de algunos lineamientos, asesoramos a los investigadores a que puedan robustecer los aspectos éticos de sus proyectos y tratar de resolver algunos dilemas éticos que algunos proyectos de investigación puedan tener. Y también participativos, participamos en algunas ocasiones con otros comités para evaluar algunos proyectos en específico, ¿no? Bueno, una vez con esto, vamos de lleno a ver qué es lo que evaluamos en un protocolo para poder ser aprobado desde la perspectiva ética. Bueno, lo principal es que todo proyecto para ser aprobado debe de cumplir estrictamente con el marco normativo jerárquico que está establecido en los tratados internacionales y nacionales. Aquí vemos este marco cronológico y operativo de la normativa en cuestión de bioética. Todos sabemos que esto arranca con los juicios de Nuremberg, donde se da a conocer estas atrocidades cometidas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí nace este Código de Nuremberg, que su eje fundamental es el principio de autonomía, es decir, que el participante pueda decidir si decide o no participar en un proyecto de investigación. Y a lo largo del tiempo se han ido agregando algunas otras normativas que van enriqueciendo todo este aspecto del respeto al participante, ¿no? En 1964, la Asociación Médica Mundial estableció la Declaración de Helsinki cuando su eje fundamental es el bienestar del participante. Aquí lo que hace la Declaración de Helsinki es trasladar la responsiva moral a los médicos y a los investigadores respecto a la seguridad de los participantes, ¿no? Dando hincapié en que hay que preservar la vida, la salud, la dignidad, la integridad, la autonomía, la intimidad y, por supuesto, el cuidado de los datos personales de los participantes. Y estableció justamente las regulaciones para los comités de ética de manera independiente. Después agregó el informe Belmont, que es un documento más filosófico, de donde surgen los tres principios éticos fundamentales que debemos de seguir en investigación con seres humanos, que es el principio de justicia, de autonomía y de beneficencia. Más adelante, las pautas internacionales de la acción establecieron como unas guías más precisas de cómo debemos elaborar proyectos de investigación con seres humanos y nos dan herramientas para que los comités de ética podamos valorar. Entonces, lo mínimo es que debemos de cumplir con esta normativa cuando desarrollamos protocolos de investigación con seres humanos. También hay otras series de normativas internacionales un poco más específicas, como las buenas prácticas clínicas desarrolladas por el Consejo Internacional de Armonización, que lo que guía es las reglas para desarrollar ensayos clínicos controlados con la industria farmacéutica, que están evaluando la eficacia y seguridad de los nuevos fármacos en desarrollo. Está la Declaración de Taipei, también elaborada por la Asociación Médica Mundial, y esta está encaminada a los aspectos bioéticos cuando desarrollamos proyectos de investigación para análisis de bases de datos o el análisis de muestras biológicas almacenadas en biobancos, ¿no? Y lo que pretende la Declaración de Taipei es poder hacer un equilibrio entre el derecho del participante a decidir en qué se utiliza su información y la relevancia de la información contenida en estas bases de datos y en las muestras de almacenamiento, ¿no? Ya con el advenimiento tecnológico de la inteligencia artificial, ya se han desarrollado algunos documentos y recomendaciones sobre cómo involucrar la inteligencia artificial en proyectos de investigación con seres humanos, partiendo desde la perspectiva ética. Por supuesto, también tenemos la normativa nacional, partiendo de la Ley General de Salud, del título quinto sobre investigación para la salud, y por supuesto su reglamento en materia de investigación. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que aquí el punto relevante es que establece que la información médica son datos sensibles y se le debe dar esa protección. También debemos revisar la normatividad nacional del expediente clínico y la norma de los criterios para la ejecución de proyectos de investigación. Resaltar que en la norma del expediente clínico establece muy bien que la información médica pertenece al paciente.
y que las instituciones de salud y los centros de atención médica únicamente son el reservorio legal y administrativo de esta información. Así que cuando desarrollo proyectos de investigación con expedientes clínicos, lo correcto es solicitarle el consentimiento informado al dueño de los datos originales, es decir, al paciente. Por supuesto que tenemos normatividades propias, está el Manual de la Integración y Funcionamiento del Comité, de los comités y los procedimientos para la evaluación y registro del seguimiento de los protocolos de investigación. Con esto lo que pretendemos es en que sus proyectos de investigación no solamente tengan un listado de el protocolo, se va a pegar a todas estas normatividades, ¿no? El punto es que ustedes analicen a detalle qué acciones van a llevar a cabo en el protocolo para poder apegarse a todas estas principios y pautas éticas que están establecidas en todas estas normatividades. El siguiente punto que analizamos es que declaren el nivel de riesgo de su investigación. Esto en apego al artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que está muy fundamentado en los riesgos físicos. ¿No? Establece una investigación sin riesgo, con riesgo mínimo o riesgo mayor al mínimo de acuerdo a los procedimientos que se llevan a cabo y el potencial riesgo que un participante pudiera tener, ¿no? Es evaluar este artículo, leerlo a detalle y catalogar mi investigación en qué nivel de riesgo establece, ¿no? Más adelante les voy a hablar con más detalles sobre los niveles de riesgo. Y una vez partiendo de estas como bases iniciales, nos vamos justamente enfocados a la evaluación de los principios éticos. Y esto lo que usamos como base es este documento, el documento que desarrolló el doctor Ezequiel Emanuel y que está publicado en el año 2000 en la revista Llama, que lo que hizo es establecer ciertos principios fundamentales para que hagan ética a una investigación clínica. Y estos son el valor social, la validez científica, la selección equitativa de los sujetos, la proporción favorable riesgo-beneficio, la evaluación independiente, la solicitud de consentimiento informado y el respeto a los participantes. Vamos a ver con un poco de detalle qué es lo que evaluamos en cada uno de estos aspectos. En cuanto al valor social, lo importante es evaluar la utilidad de los resultados de la investigación. Para que un protocolo de investigación tenga un valor social, debe de haber este retorno social a la población, ¿no? Entonces, evaluamos la importancia social, la importancia científica o clínica de la investigación. En una investigación preliminar para desarrollar una intervención, probar una hipótesis, ¿no? Podemos, claro, evaluar un tratamiento, intervención en teoría, pero lo importante que nosotros valoramos es que si el protocolo va a generar conocimiento que se traduzca en una mejora, ya sea a la salud, a la calidad de vida o al bienestar de la población. Importante que podamos justificar en el protocolo, a lo largo del protocolo, cuál es el beneficio, no solo a la sociedad en su conjunto, sino a la población mexicana, y dependiendo de los objetivos de los proyectos, es inclusive en específico a la población derechohabiente, ¿no? Y si solamente aumentará el conocimiento, pues cuál será el beneficio a la sociedad en su conjunto. Entonces, evaluamos, por supuesto, que el protocolo tenga un análisis de una perspectiva epidemiológica del problema de salud adecuado, que no estemos duplicando resultados innecesarios, porque esto no tendría un valor social cuando ya mi pregunta ya está más que respondida y validada. Entonces, esto no sería de valor social, ¿no? Y lo importante es este retorno social. Lo más importante es que pueda darle este beneficio al grupo, sobre todo, que asumió el riesgo de mi investigación. Los valores éticos que van a justificar este criterio son el uso de recursos que siempre son escasos, el no explotación de los grupos de estudio y el principio de justicia. El siguiente criterio es el de validez científica. Aquí justamente esto responde a muchas de las críticas que tenemos hacia el comité que dicen, ¿por qué el comité de ética va a hacer observaciones hacia la metodología? ¿Por qué? Porque es uno de los puntos críticos para que una investigación sea ética, debe tener validez metodológica. Entonces, evaluamos el uso de principios y métodos científicos que sean aceptados, incluyendo las técnicas estadísticas, y esto porque debe darnos la investigación datos fiables y válidos. Si no, no tiene validez y estaríamos explotando a los sujetos de investigación o sometiéndolos a riesgos innecesarios. Entonces, para que un protocolo de investigación clínica sea ético, la metodología debe ser válida y realizable. Entonces, evaluamos que el diseño sea robusto, que el tamaño de muestra esté bien justificado y que haya capacidad operativa de parte de los investigadores para llevar a cabo la propuesta. Los valores éticos que justifican este criterio son igualmente el uso de recursos, que siempre son escasos, la no explotación de los sujetos y el principio de justicia.
El siguiente criterio es la selección equitativa de los participantes. Y aquí partimos que debe haber razones científicas y metodológicas para elegir a los participantes. Es inválido que para aquellas investigaciones de mayor riesgo seleccionemos poblaciones vulnerables y aquellas investigaciones con mayores beneficios elijamos a los grupos con mayor valor social. Entonces, esto es lo que evaluamos en el comité, ¿no? Asegurar que se seleccionen sujetos por razones relacionadas con las interrogantes científicas, se ofrezca la oportunidad de participar a todos los grupos, al menos que haya razones científicas o de riesgos que restrinjan su introducción, que debe haber este potencial beneficio de su participación en la investigación y reducir al mínimo los riesgos. Los valores éticos que justifican este criterio, por supuesto, es el principio de justicia. El siguiente punto, muy crítico, es la relación riesgo-beneficio. Entonces, por supuesto, el primer punto es que cada uno de ustedes pueda identificar los riesgos de su protocolo de investigación, ¿no? Por supuesto, identificar el nivel de acuerdo al artículo 17 del reglamento y identificar y darnos cuenta que los riesgos no solo son físicos. Los proyectos de investigación pueden tener riesgos sociales, ¿no? Riesgos de estigmatización, riesgos económicos. El paciente va a tener que dejar de trabajar el día que vaya al centro de investigación, va a tener que pagar su traslado para ir a nuestro centro para hacer una evaluación. Eso es un riesgo. También hay riesgos emocionales o psicológicos. Si estamos llevando a cabo investigación documental, digamos, estoy llevando a cabo un cuestionario, una entrevista, no, pues por supuesto que no hay un riesgo físico, ¿no? Por ahí hubo alguien que nos comentó, pero si los cuestionarios no tienen efectos secundarios, pues de pronto tienen algún riesgo emocional. Si estoy haciendo preguntas sensibles sobre algunas conductas, esto puede incomodar al participante y debo de identificarlo como investigador y además lo más importante cuando identifico los riesgos es cómo voy a minimizar estos riesgos, ¿no? Para maximizar los beneficios potenciales y minimizar los riesgos. También debemos de tener claridad. Si mi investigación no conlleva un beneficio directo, debo de declararlo en el protocolo. En el apartado de consentimientos éticos debe decir claramente, este proyecto no le da un beneficio directo al participante, por tanto, tengo que maximizar los beneficios a la sociedad y hacia el grupo, ya sea a mediano o largo plazo, ¿no? Y otro de los puntos importantes que muchas veces no logran identificar es sobre la protección de los datos personales, ¿no? Quizás yo estoy analizando una base de datos, ya pedí permiso, ¿no? Y ya tengo mi base de datos, pero debe haber justamente la declaratoria que cuál es el riesgo. El riesgo es la fuga de la información y que los datos personales de los participantes queden expuestos. Entonces debe haber en el protocolo cuáles son los lineamientos para la seguridad informática de las bases de datos. Van a estar cifradas con alguna contraseña, en dónde se van a resguardar, quién va a ser el custodio de esta base. Esto debe estar contenido en el protocolo para que nosotros podamos validar este criterio. Los valores éticos que justifican este criterio son los principios de no maleficencia, beneficencia y la no explotación de los sujetos. Aquí les presento un cuadro, o sea, de manera muy general, dependiendo de la fuente de datos, de la investigación y el tipo de estudio, cuál va a ser el nivel de riesgo de acuerdo al artículo 17 del reglamento. Por supuesto que cuando son fuentes secundarias, ¿no? Es una base de datos, revisión de expedientes, pareciera que no es riesgoso y por tanto no requiero carta de consentimiento informado. Bueno, en algunas ocasiones podemos dispensar esto, pero esto debe estar basado en lo que establece la CIOMS en su pauta 10 y 12, ¿no? Entonces, este cuadro se los dejo como para que vean el vistazo general de cómo podríamos catalogar los niveles de riesgo de acuerdo a mi tipo de estudio. El siguiente criterio es la evaluación independiente, que por supuesto, una vez que se somete a evaluación hacia los comités, están cumpliendo con esta evaluación, ¿no? Que se tiene que evaluar el diseño, la aprobación, el balance riesgo-beneficio. Pero aquí importantemente es el conflicto de interés, tanto de parte del comité, es decir, si dentro del comité alguno de los miembros tiene alguna relación directa con los investigadores de un proyecto en particular, tiene que declarar el conflicto de interés y ausentarse del dictamen de este protocolo en específico. Pero también solicitamos que haya una declaratoria de conflicto de intereses de los investigadores, sobre todo cuando hay patrocinio, cuando hay protocolos de la industria farmacéutica, cuando se pagan honorarios, sobre todo incentivos por el reclutamiento, debe haber una declaratoria de conflicto de intereses. Si el patrocinador va además a formar parte del grupo de investigadores, debe haber una declaratoria de en qué va a utilizar esta información y que solo puede utilizarla para los fines del protocolo y no para otros fines propios. Los valores éticos que justifican este criterio son la responsabilidad pública, la minimización de conflictos de interés y la confidencialidad.
El siguiente es el respeto por los participantes. Aquí es garantizar los principios éticos, ¿no? El principio de autonomía, la libertad para el participante de cambiar de opinión, que una vez decido ingresar y después decido que ya no quiero seguir participando, debe haber esta garantía de que el paciente pueda salirse del protocolo de investigación sin ninguna repercusión. Debe haber la garantía de la privacidad y confidencialidad de sus datos. Y esto en apego a la Ley de Protección de Datos Personales. Y debe haber toda una declaratoria de la protección de los datos personales. No simplemente decir que los vamos a proteger, sino cómo se van a proteger los datos personales. Y esto tiene relevancia más importante cuando se hacen análisis genéticos, porque pues, ahí hay una vinculación directa donde se pudiera reidentificar al sujeto, aunque esté anonimizada la base. El principio de beneficencia y justicia, informar sobre los nuevos datos acerca, sobre todo, de los riesgos identificados a lo largo del proyecto y de algunos beneficios. Y esto, en algunos casos, incluso es necesario volver a reconsentir a los participantes cuando tenemos unos riesgos significativos de un producto nuevo que está en desarrollo. Informar a los participantes sobre los resultados, no solo de los análisis que estamos llevando a cabo, sino de los resultados finales de la investigación. Y en apego al principio de no maleficencia, vigilancia del bienestar del participante a lo largo de todo el protocolo. El siguiente punto y el más importante es el consentimiento informado, ¿no? Este que es importante porque da la información del propósito, los procedimientos, los riesgos, los beneficios, las alternativas, para que el individuo pueda tener toda la información necesaria para decidir participar o no. Aquí es importante que se declare el proceso de invitación y la obtención de la carta de consentimiento para que se apeguen al artículo 24 del reglamento que promueve que haya ausencia de dependencia o subordinación del sujeto de investigación hacia el investigador. Sobre todo cuando en las áreas clínicas el médico es investigador, no debe de él mismo invitar a sus propios pacientes a participar, ¿no? Decidir si voy a incluir menores de edad, debe haber un asentimiento informado y debe haber cartas de consentimiento para padres o representantes legales, ¿no? En casos necesarios. Los valores éticos que justifican esto es el respeto por la autonomía del sujeto, la privacidad y la confidencialidad. En la página del IMSS están los documentos oficiales que pueden servir para elaborar sus propios consentimientos. Y me gustaría recalcar cuáles son los errores comunes al momento de someter a evaluación las cartas de consentimiento informado. Habitualmente no viene una invitación a participar, va mal dirigida, la carta del representante legal menciona al representante como participante y no a su representado. El lenguaje, a veces utilizamos lenguaje poco claro y se recurre a términos técnicos. En los procedimientos no se describen todos los procesos involucrados, el lugar, dónde se realizará, cuándo se realizará, quién los realizará, cuántas visitas en el seguimiento se van a realizar, expresar en términos prácticos cuánto es el volumen de las muestras sanguíneas a obtener, sobre todo en cucharaditas, es lo que pedimos. Los riesgos y molestias debe estar todo declarado, incluso los comunes en la atención médica, señalar los procedimientos y cómo se van a llevar a cabo los posibles riesgos o daños. Debe informar todos los beneficios, incluso si no hay un beneficio directo, cómo se van a entregar los resultados y en caso de no haber resultados, debe indicarse claramente las condiciones de la confidencialidad y la presencia del patrocinador y cómo se va a garantizar la protección de sus datos. La declaratoria de la opción de no participar debe estar contenida en el consentimiento, que debe especificarse el tiempo en que se almacenan los datos y las muestras y, por supuesto, la información de contacto del investigador, ¿no? Pero hay opciones cuando no requiero carta de consentimiento. Aquí es importante que la normativa nacional no contempla el no solicitar carta de consentimiento informado. La norma del expediente establece que debe haber por escrito la autorización del uso de mi expediente para fines de investigación y el artículo que permitía la dispensa en el reglamento fue derogado en el 2014. Por tanto, sí puede haber dispensa, pero debe haber todas las consideraciones en función de las pautas de la SIOM, que es la única normativa que permite la dispensa a la carta de consentimiento informado, revisar la pauta 10 y la 12 de estas pautas internacionales, porque debe en su protocolo contener la información, el valor social es lo más importante para considerar la dispensa, que no hay riesgo para los participantes y por qué no sería factible realizar la investigación sin esta dispensa y por qué no puedo solicitar la carta de consentimiento.
¿no? Los documentos finalmente que se necesitan, pues obviamente las cartas de consentimiento informado, en caso de que no requiero un documento que diga y exprese estos puntos que solicita la acción, la pauta 10 para establecer que no necesitamos el consentimiento y por qué podemos evaluar el comité de la dispensa, la carta de confidencialidad y privacidad de datos cuando estoy utilizando bases de datos, quién va a ser el custodio de la base de datos y las cartas de conflicto de interés. Con todo esto dictaminamos, ¿no? Aprobado, aprobado con comentarios, modificar y volver a presentar y no aprobado, ¿no? ¿No? A veces utilizamos este resultado de aprobado con comentarios cuando son detalles muy mínimos, pero que no tienen ningún conflicto ético. Enviamos a modificar y volver a presentar cuando el protocolo tiene algunas modificaciones que pueden ser solventadas en el tiempo de un mes. Pero cuando el protocolo tiene algún incumplimiento, alguno de estos criterios éticos o tiene muchísimas modificaciones mayores, se envía a no aprobado, que esto no significa que no pueden volverlo a presentar. Hacen las adecuaciones y pueden volver a someter al comité su protocolo. ¿No? Les pedimos que en la carta de respuesta resalten en la carta dónde están los cambios, responder a detalle cada comentario realizado, ¿no? Siempre estamos abiertos a dudas. Ahí en la diapositiva está nuestro correo y el número telefónico del comité si necesitan alguna asesoría, ¿no? Y finalmente quiero presentarles a todos los miembros del comité que formamos parte, resaltar que no todos estamos en investigación, algunos están en las áreas clínicas y por eso limita un poco la velocidad a la que estamos pudiendo lograr la evaluación de sus protocolos. Nada más les pediremos un poco de paciencia en el avance. Y bueno, eso es todo lo que tengo por presentarles. Muchas gracias por su atención. En la presentación. El resistencia señalado. Ok, buenos días a todos. Por parte del Comité de Bioseguridad, la doctora Teresa Cedillo y su servidora vamos a presentar el, lo de la evaluación. ¿No se ve? Gracias. No está compartido. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Bien, vamos a hacer un breve temario de lo que vamos a presentar el día de hoy, una breve introducción de la bioseguridad, todo lo que implican los riesgos biológicos y el marco regulatorio, cómo elaborar el apartado de seguridad, cómo llenar la hoja de carta de anuencia cuando se trabaja con animales de laboratorio, protocolos de la industria farmacéutica con predictamen, un poco de formatos institucionales y brevemente las recomendaciones para la aprobación por parte del comité. Pues para iniciar, me parece muy importante que el concepto de bioseguridad quede muy claro. A veces lo obviamos o lo perdemos un poco. Realmente la bioseguridad es el conjunto de normas y medidas que se han destinado para prevenir la exposición accidental a agentes biológicos y proteger al personal, a la comunidad y al medio ambiente. Esto, por supuesto, exige una normatividad que, repito, tiene como finalidad la prevención de riesgos. Por lo tanto, la bioseguridad es ese componente esencial de calidad ética y seguridad en investigación y en atención de salud. Y como tal, requiere de varios pasos para poder ser aprobado
como podemos ver aquí, evaluación de riesgos biológicos, clasificación de nivel de bioseguridad, procedimientos, capacitación, equipo de protección. Aquí está la aprobación del Comité de Bioseguridad y el cumplimiento normativo de las normas nacionales e internacionales. ¿Qué es un riesgo biológico y por qué está asociado a los protocolos de investigación en salud? Bueno, aquí quiero describir brevemente que la primera parte es definir o identificar cuál protocolo está asociado o tiene implicaciones de bioseguridad. Y lo primero que debemos hacer es identificar ese agente o material biológico que está involucrado. En el caso que es muy común mencionar el tipo de muestra, que son las muestras sanguíneas, pero como pueden ver aquí, hay otro tipo de material biológico involucrado. Aquí, repito, lo que tenemos que identificar es el riesgo potencial y el riesgo potencial va muy de la mano de la exposición accidental que lleva todo el procesamiento desde la toma hasta la disposición o eliminación final de estos materiales. Y, por ejemplo, un riesgo potencial podría ser, como les pongo aquí, salpicaduras, aerosoles, pinchazos, etcétera. Claramente, todas las personas que trabajan en el protocolo y manejan estas muestras, que es el personal de salud, el personal de investigación, etcétera, pues es personal que está potencialmente en riesgo y es muy importante declarar el nivel de riesgo biológico, que esto, como sabemos, va desde niveles de bioseguridad, nivel 1 hasta 4. Cabe mencionar, ahorita tenemos a ébola, que es un virus de una bioseguridad muy elevada. En la infraestructura, por lo tanto, de los laboratorios y la capacitación del personal es muy relevante y finalmente, pues esto conlleva a que todas las medidas de bioseguridad son también muy relevantes. De ahí la importancia de tener un apartado de bioseguridad para cada elaboración de protocolos. Entonces, refiero los riesgos biológicos asociados a los protocolos de investigación en salud y en esta parte quiero mencionar que respecto a la toma de muestra, todo material biológico debe de considerarse potencialmente infeccioso. Muchas veces nos dicen, es que es sangre de pacientes o de personas sanas. Recuerden, no lo decimos nosotros, esto viene en el Manual de Bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud. Todo ese material puede ser considerado todo muestra sanguínea o biológica, tiene un riesgo de ser potencialmente infecciosa. Durante el traslado, pues todas las medidas de bioseguridad implican que esa muestra debe de minimizar el riesgo de caída, derrame, contaminación. De ahí la relevancia de que el traslado tiene que ser muy cuidado y tiene que ser muy bien descrito. El embalaje, por supuesto, esa muestra debe de tener todo la protección necesaria para evitar la exposición y las fugas durante el transporte, porque no solamente es para el personal que lo maneja, también puede haber exposición al personal que se cruza en el camino y la exposición al personal que recibe ese material. Y finalmente, el almacenamiento y la destrucción, que es asegurar que se eliminen correctamente todos los residuos biológicos para prevenir cualquier riesgo de exposición. Y para esto, pues hay también una normatividad muy importante. De la mano, por supuesto, va la biocustodia. La biocustodia es, yo puedo tener todos mis procedimientos muy bien cuidados, bajo normativa, pero si no hay una persona responsable de esa biocustodia, por supuesto que no vamos a saber quién va a tomar la responsabilidad de algún riesgo que suceda en cada una de estas partes. Esto, de acuerdo a la OMS y a los documentos internacionales de bioseguridad, se considera que la biocustodia es parte complementaria de la bioseguridad y pues esto también permite evitar la pérdida, el robo, el acceso no autorizado, el uso indebido, la liberación accidental, alteración o destrucción de muestras biológicas y datos asociados. Les comento este caso que fue reciente, muy reciente, de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en Brasil, donde desaparecieron muestras de chikungunya y dengue que después de una investigación muy exhaustiva fueron localizadas en algunos laboratorios de investigación, pero esto generó una preocupación muy importante a nivel inclusive mundial porque es un material biológico de alta seguridad. Entonces, la biocustodia es
el marcar, el establecer quién o quiénes serán los responsables de la biocustodia, y esto debe de ser incluido en cada paso de los procedimientos. El marco regulatorio respecto a la bioseguridad, pues aquí les describo brevemente. Hay un marco legal, se requieren aprobaciones, como es la aprobación del Comité de Bioseguridad. Hay que incluir la norma del manejo de muestras biológicas, el manejo de RPBI, equipo de protección personal, infraestructura y nivel de bioseguridad, y finalmente biocustodia y trazabilidad o registro del material resguardado. No les voy a describir cada una de las normas. Varias veces les hemos solicitado que, de acuerdo al tipo de protocolo que estén manejando, se incluyan las normas adecuadas para cada uno de ellos. Y aquí tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud como norma mexicana. Y bueno, aquí les describo brevemente varias de las normas que deben de incluirse. La doctora Teresa les va a platicar de cómo elaborar el apartado de bioseguridad. Gracias. Sí, buenos días a todos. Básicamente, mi participación va a ser en el sentido de aclarar cómo debe ser elaborado el apartado de bioseguridad en el protocolo, con la idea de acelerar el registro de los protocolos y evitar pues, el que se tengan que enviar a una segunda vuelta. Primero que nada, el apartado de bioseguridad debe ser incluido como parte del protocolo. A veces se les olvida o no consideran que solo con la carta es suficiente, pero no, debe de ir un apartado exclusivamente para bioseguridad dentro del protocolo. ¿Y cómo es que está constituido o debe estar constituido este apartado? Debe contener, primero que nada, toda la normativa que esté vinculada directamente al material biológico que se va a utilizar en el desarrollo del protocolo, así como el nivel de riesgo epidemiológico que se identifique. También debe contener muy detalladamente cuáles son las medidas de protección personal, es decir, describir todas aquellas medidas físicas necesarias para garantizar la seguridad de los individuos que participen en el protocolo. Es muy importante identificar el nivel de bioseguridad que requerimos, el cual puede ir, como lo mencionó la doctora hace rato, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Y este nivel de bioseguridad nos va a garantizar que la manipulación del material biológico que estemos utilizando sea de manera segura. También hay que describir cuál es el nivel de capacitación en materia de bioseguridad del personal que estará participando en el protocolo, con la finalidad de evitar cualquier riesgo posible. Este punto es muy importante. Debemos considerar siempre describiendo cuál es el nombre del encargado que va a realizar la toma de muestra en cada una de las unidades participantes, y también aclarar en dónde se va a realizar la toma de muestra, ya sea en el consultorio, en el laboratorio, en el hospital, pero en qué sitio del hospital, ya que es un punto que muchas veces no se considera. Simplemente se tomará la muestra en el hospital, pero no se especifica claramente en qué sitio. Y recuerden que siempre una muestra representa un riesgo, entonces no podemos tomarla en cualquier espacio. Es muy importante, como se mencionó hace rato, que las muestras se describa perfectamente cómo van a ser etiquetadas y cómo va a ser su embalaje. ¿Esto por qué? Porque nos garantiza rastrear las muestras, identificarlas y poder incluso construir o reconstruir su historia desde la toma de muestra hasta su destrucción, de tal manera que si en algún momento nosotros identificamos que una de esas muestras representa un potencial peligro, podamos ubicarla y retirarla. Otro punto importantísimo es que a veces las muestras biológicas necesitan ser trasladadas a otro sitio y a veces olvidamos indicar quién va a ser el responsable de ese traslado, cómo se van a trasladar, qué tipo de embalaje se van a utilizar. Es muy importante aquí señalar si vamos a utilizar transporte privado, si va a ser público, si va a ser a través de una compañía. El apartado de bioseguridad debe venir perfectamente bien descrito todo esto para poder nosotros tener las herramientas y poder
ver si el protocolo puede ser o no aprobado. Es importante también que durante todo el transcurso que lleva la muestra biológica durante el desarrollo del protocolo, en cada uno de estos pasos se identifique el nombre de la persona que tendrá la biocustodia en el procesamiento, en el almacenamiento, en la destrucción de la muestra. Y también en cada una de las unidades participantes, ya que muchas veces los protocolos no solo se realizan en un centro, sino se realizan en 2, 3 centros y a veces no sabemos quiénes son las personas que van a recibir la muestra en uno u otro centro o quién va a ser el encargado del almacén en alguno de los centros. Entonces, es muy importante que no omitamos identificar a los investigadores que van a estar resguardando la muestra durante todo su proceso. Otro punto importante que debe considerarse en el apartado de bioseguridad es el almacenamiento de la muestra. Aquí debe especificarse con claridad cuánto va a ser el tiempo en el que la muestra se va a resguardar y este tiempo debe coincidir con el tiempo que se marca en la carta de consentimiento informado, ya que a veces la carta de consentimiento informado menciona un tiempo y en el protocolo se menciona otro. También se debe indicar el lugar donde se va a almacenar la muestra, las condiciones de almacenamiento, así como el responsable de la biocustodia de esas muestras y el responsable de la destrucción de esas muestras una vez que el tiempo termine el tiempo establecido. En caso de que el participante no autorice que se guarde la muestra para futuros estudios, es muy importante que en el apartado se describa que la muestra se va a destruir una vez que se haya realizado todos los procedimientos que vienen incluidos en el protocolo que ha sido aprobado. Otro punto importante es el que debe siempre en este apartado incluirse la normativa en la cual se está sustentando el proyecto en materia de bioseguridad. Por ejemplo, aquí les pongo solo 2 ejemplos. Por ejemplo, la norma 2002, la norma oficial mexicana 2001, que nos señala cómo trabajar o de los reactivos potencialmente biológico-infectocontagiosos, o la NOM 2005, que son los CRETI, que esta norma nos va a permitir identificar si un residuo debe ser clasificado como peligroso. Una vez que hemos concluido con el protocolo, la sección del protocolo de bioseguridad, debemos llenar la carta con implicaciones de bioseguridad. Esta carta contiene 3 elementos fundamentales, además del título del protocolo. Debemos primeramente identificar cuál es la muestra o el tipo de material considerado como peligroso. Una vez que lo identificamos, debemos en este apartado poner el tipo. Muchas veces nada más señalan esta parte, pero se les olvida poner qué tipo de muestra. ¿Sí? Por ejemplo, los tipos de muestra, aquí tenemos muestras biológicas humanas, que puede ser sangre, suero, exudado, líquidos cefalorraquídeos, sinovial, leche materna, tejidos, biopsia, etcétera. Entonces es muy importante identificar el tipo de muestra microbiológica como bacterias, virus, hongos, parásitos, muestras de origen animal como sangres, órganos, tejidos, sueros o bien material genético o muestras incluidas en parafina para después poder aquí poner qué tipo de muestra. Y otro punto que muchas veces también se olvida es colocar el nombre del investigador responsable y la firma en el respectivo renglón. Aquí hay digamos, 2 tipos de protocolos que también se debe diferenciar. No es lo mismo un apartado de bioseguridad cuando solo se va a trabajar con muestras de origen humano o cuando se van a trabajar con animales. En el caso de animales es muy importante que en el apartado de bioseguridad agreguemos lo que es la especie o la estirpe
del animal, además de todo lo que ya se mencionó previamente. Y además debemos incluir las medidas para minimizar el sufrimiento, el dolor del animal y describir el método de eutanasia que se estará usando. En cuanto a los protocolos de la industria farmacéutica que cuentan con un dictamen de la unidad habilitada para el prediagnóstico, perdón, aquí está mal el acrónimo. Ya la unidad tiene un anexo, el cual debe de ser completado para este tipo de protocolos y además de que debe de incluir también la carta la carta de bioseguridad con el formato institucional. Esta carta y el anexo se van evaluados exactamente igual que cualquier otro tipo de protocolo, siempre pegado a la normatividad institucional. Aquí simplemente les presento los links donde pueden descargar las cartas oficiales porque a veces sucede que nos mandan la carta no en el formato oficial y ese simple punto es el motivo de volver a regresar el protocolo. Entonces, finalmente, las recomendaciones es que el protocolo traiga la carta con implicaciones de bioseguridad, el apartado de bioseguridad con toda la información que les acabo de mencionar, señalando los responsables de la biocustodia en cada una de las etapas del manejo de las muestras biológicas, que incluya la normativa, y se les recomienda que en la segunda evaluación, cuando se regresen los protocolos, se conteste claramente y puntualmente a cada una de las observaciones del comité para evitar una tercera vuelta. Gracias, súper. Bueno, para finalizar, solo queremos mencionar aquí que hay errores frecuentes también que suceden comúnmente, no incluir el apartado de bioseguridad, no incluir la carta con implicaciones de bioseguridad en el formato institucional, incluye los protocolos con preaprobación de la OAP. Copiar las normas sin aplicarlas al estudio, que si bien esto no le podemos dar seguimiento, sí nos damos cuenta que a veces solo las copian de otros protocolos y bueno, notamos que no las van a aplicar al estudio porque no corresponden exactamente a lo que se va a hacer. Esto es un error frecuente que no identificar cuáles son los riesgos reales. Recuerden, la bioseguridad es precisamente la prevención de los riesgos y considerar que una muestra sanguínea de un paciente no tiene riesgo de infectocontagiosidad, pues es un error muy frecuente. Y esto es algo también, no incluir el nombre de los responsables. Lo repetimos y lo volvemos a repetir porque es algo muy común. No se incluye el nombre del responsable de custodia en cada una de las etapas y también en cuando los materiales o las muestras van a ser trasladadas a otra institución. A veces nos dicen que en esa institución se sigue la normativa y son muy responsables, pero para la aprobación del Comité de Bioseguridad del instituto se requiere que se indique quiénes van a ser los responsables de la biocustodia en esos sitios, sobre todo cuando las muestras se van a almacenar por un tiempo definido y quién será el responsable de eliminarlas. Como conclusiones, quiero enfatizar que la bioseguridad es un componente esencial del protocolo que reduce riesgos ocupacionales y ambientales, que facilita la aprobación regulatoria y la ética. Nosotros estamos de la mano con el Comité de Ética Institucional y por supuesto también con el Comité de Investigación. Protege al personal, creo que esto es muy relevante y a veces lo olvidamos, la protección al personal, a los participantes y a la comunidad en general, y es una parte que debe integrarse en el diseño inicial del estudio. Antes de darles las gracias por parte del Comité de Bioseguridad, quiero reconocer el trabajo de cada uno de los integrantes. Aquí está el doctor Emiliano Tesoro, el doctor Arturo Aguilar, la doctora Eunice López, la doctora Norma Angélica Oviedo y la doctora Rosa María Ordóñez, que por el trabajo que invierten en la revisión de los protocolos y en los comités que realizamos cada 2 semanas.
bajo la normativa institucional. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos algunas, nos ha estado ayudando la doctora Leticia a contestarlas, pero tenemos otras por acá. El doctor Héctor Quesada comenta, tenía entendido que parte de las funciones del Comité de Ética es la supervisión del proceso de investigación mediante procesos de supervisión. Tan es así esta función que la Conbioética con cada informe anual solicita se notifique qué acciones se realizan en este sentido. A este respecto, ¿existe un formato, método o procedimiento que por consenso se acepte para hacer un proceso de supervisión? ¿Quién podría responder acá a esta? Sí, muchas gracias. No tenemos un formato específico. Ya está. Para llevar a cabo esto, ¿no? La plataforma CIDEL sí se pide que se haya reprobaciones anuales. Sí, tiene usted razón, una de las actividades que debemos estar realizando son las actividades de supervisión. En general, esto es un poco difícil porque no somos el número suficiente de miembros en el comité para poder llevar a cabo evaluaciones y supervisiones de cada uno de los protocolos, sobre todo porque no son solo protocolos que son locales, no son solo investigaciones que están llevándose a cabo en la Ciudad de México, sino en cualquier otro estado de la República, y esto limita mucho la posibilidad de realizar una supervisión directa de parte del protocolo, de parte del comité, directamente en los centros de investigación, ¿no? Llegamos a hacer evaluaciones cuando tenemos alguna queja, ya sea de un participante o de algún otro investigador que llama la atención de que están sucediendo cosas diferentes, pero no hay un procedimiento en específico, ¿no? Y siguiendo el hilo del doctor Quesada, nos pone también, dice, ¿es posible solicitar de forma aleatoria a los investigadores responsables exhibir los consentimientos informados para su análisis? Este punto, doctor, no lo entiendo. Nosotros tenemos posibilidad de evaluar los consentimientos informados, ¿no? De manera directa, pero si usted comenta si esto está abierto para el resto de la comunidad científica, no es así. La doctora Rosalinda quiere complementar la respuesta. Adelante, Rosy. Sí, Rosy, ¿está tu micro apagado? Ah, Gracias. Bueno, contamos con una guía nacional para la integración del funcionamiento de los comités de ética por parte de Cubioética y bueno, ahí hay recomendaciones. En esas recomendaciones sí hay actividades que nos permiten el funcionamiento pues, de la evaluación y del seguimiento. En particular, respondiendo a la primera pregunta, no podía poner o alzar la mano, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero comentarle es que, pues, ahorita hay una actividad muy fuerte en la revisión de los reglamentos para que a nivel nacional, pues, se vaya esclareciendo cómo se van a evaluar las actividades de los comités. Pero hay un punto que es la autonomía, que de alguna manera serían más que nada las recomendaciones en el funcionamiento del comité. Las personas de los comités estamos preparadas, los revisores tienen que estar preparados a nivel científico, ético y también en la comprensión social y cultural de las personas, porque sobre eso se hará la evaluación de cada uno de los criterios de Ezequiel Emanuel. Entonces, sí existe anualmente, ¿no, doctora? Anualmente se entrega un informe y en ese informe, bueno, el punto más, eso sí, no es una sanción, no es algo, pero el punto más delicado es el número
de cartas de solicitudes de dispensa al consentimiento, ¿no? Creo que es el punto que se cuida por parte de los comités y por parte de los seguimientos, pues el mismo comité, la presidenta y el secretario se hacen responsables de ir dando seguimiento por enmiendas a todos los eventos adversos, sobre todo ese criterio del balance riesgo-beneficio. Al respecto, sí, al respecto, lo que quiero decir es que los 7 criterios de Manuel Ezequiel, todos son importantes, todos tienen la misma importancia. El más extenso es riesgo-beneficio, el balance riesgo-beneficio. Y no existe, yo quiero compartir esto, que no existe una investigación sin riesgo, sin haber analizado el tipo de riesgo. Los investigadores tenemos que hacer un procedimiento y nosotros en el protocolo se tienen que listar todos los riesgos y todos los beneficios porque sí es parte también del comité y es responsabilidad con el investigador que se haga, se compruebe este análisis, este tipo de riesgo con los investigadores. ¿Por qué? Porque final de cuentas la normativa nos define, nos jerarquiza y nos ejemplifica. Entonces, la experiencia del investigador y del vocal, pues tenemos que, tanto el comité como los investigadores, pues vamos a ratificar el tipo de riesgo, ¿no? Entonces, o sea, en conclusión, como dijo el doctor Israel, hay muchos cambios, se están incluyendo cosas en el reglamento que todavía no llegan, pero posiblemente tarde un poco más. Sin embargo, ya la Ley General de Salud hizo el primer cambio, un cambio importante en el que la investigación es muy importante dentro de nuestra actividad humana, pero no, pero tenemos que cuidar a los participantes. Gracias. Bueno, le doy la palabra al doctor. Gracias, buenos días. Pues qué bueno que hayan aceptado presentar este seminario que me parece que es importante para el desarrollo de los protocolos de investigación en salud, ya sea con seres humanos o no. Y bueno, como ven, se complementan los aspectos de bioseguridad y los aspectos éticos. No son ajenos unos de los otros y en el sentido, por ejemplo, la parte de los datos y de las muestras, como dicen en ambos comités, siempre pertenecen a los pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Y me gustaría complementar las preguntas que estaban respondiendo ahorita. Los comités de aquí del IMSS están en los locales y el nacional, y se conforman a su vez de subcomités, ¿no? En los locales estaba el de investigación y el de ética, y en el nacional teníamos investigación, ética y bioseguridad. Entonces cada uno emite dictámenes. Y hasta la fecha estábamos regulados por COFEPRIS y por Conbioética, no nada más por Conbioética, como mencionaban un poquito aquí en la pregunta. Entonces se seguían diversas guías, diversas normativas, diversas vías para seguir todo este proceso desde el registro hasta el desarrollo de los protocolos y su terminación. Y bueno, hay una frase que quiero parafrasear que decía la secretaria que estaba antes del Comité Nacional, que era la doctora Susana Navarrete, que decía que el comité no tiene dientes, ¿no? Entonces nosotros no, a pesar de que se hace un riguroso proceso de evaluación, no estamos supervisando, no vamos de la mano con los investigadores que recaben sus cartas de consentimiento, que sigan todos los procesos a los que se comprometieron. Entonces, en este sentido, damos un voto de confianza. No quiere decir que no nos enteremos o que el comité no tenga la capacidad de en algún momento cancelar algún desarrollo de algún protocolo
si se llega a dar alguna situación de plagio o de que se rompa alguna norma de bioseguridad o de ética o de cualquier componente legal. Entonces, en este sentido, hay una frase que dicen que hacer las cosas bien es hacerlas aun cuando no nos miran. Entonces, cada uno debe de hacerse responsable de hacer las cosas bien, ¿no? De acuerdo a lo legal y de acuerdo a la normativa institucional y a los compromisos que adquirieron por escrito y que quedan ahí digitalizados. Sin embargo, sí se está trabajando en la normatividad, en el documento de procedimientos, y en este sentido diría que ahora el comité pues ya va a tener colmillos, ¿no? Ya no solo es que no tenga dientes, sino que ahora sí aunque se requiere de gente que esté haciendo esa labor. Y esto es importante porque si en algún momento hay alguna auditoría o algo, pues las consecuencias o las penalizaciones recaen directamente sobre los que hicieron los compromisos. Entonces, en este caso, si no tienen sus cartas de consentimiento y caen en alguna falta legal, si no tienen las muestras resguardadas como se comprometieron o como deben de seguir los procesos, si no las destruyen en tiempo, porque también se da muy frecuentemente que conserven las muestras ahí 20, 30, 40 años en un congelador para ver qué les hago, cuando la autorización pues es no más de 10 años. Entonces, en ese sentido era mi comentario, que todo esto, bueno, es una serie de aristas, ¿no? Lo legal, lo personal, lo ético, lo multidisciplinario. Entonces, sí, es importante que uno actúe con moral y con rectitud y siempre con principios éticos. Doctora Valdés. Sí, a mí me gustaría complementar lo que puso el doctor Héctor Quesada. Él nos preguntaba sobre el uso de la huella digital como para utilizar para la firma de consentimiento informado. Esto no está establecido en el reglamento. El reglamento dice que es firma autógrafa y únicamente está permitido por ley en aquellos casos en que el paciente es analfabeta. ¿No? De ahí en fuera, solicitarle huella digital tendría que haber una muy buena justificación de por qué voy a solicitar huella digital en los posibles participantes que puedan firmar, y debe haber un cuidado muy significativo de estos documentos porque es un dato biométrico de alta sensibilidad. Entonces hay que tener toda una garantía del cuidado que tendría que tener si voy a utilizar huellas digitales, ¿no? De entrada, no está por ley permitido esto. ¿No? Antes, hay otro comentario importante en las preguntas. Preguntaba alguien sobre si tenemos que darle un duplicado de la carta de consentimiento informado al participante. Por supuesto, está en el artículo 22 del reglamento que debo de entregar no una copia, un duplicado específico llenado, firmado y llenado para que este documento sea válido. Tenemos la obligatoriedad, todos los investigadores, a entregar este duplicado. Muchas gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra al doctor Constantino. Doctor, encienda su micrófono, por favor. Hola, muchas gracias. Quiero felicitar al comité, a todos los comités de ética, de seguridad, también el de investigación, por toda la labor. La verdad, un reconocimiento enorme. Eh, yo recientemente metí un protocolo y que estaba en verdad deficiente. Desafortunadamente hicieron comentarios muy buenos que nos ayudaron muchísimo. Realmente me sorprendió la profundidad y nos ha ayudado porque estamos explorando algunos campos nuevos y entonces nos ha faltado un poco de experiencia en esta área en la que queremos empezar a trabajar, y el comité realmente hizo una labor excepcional. Entonces, mi reconocimiento completamente a todo ese trabajo y también de los revisores que participan. Y quiero comentar que con bioética tiene la iniciativa de cerrar los comités que son privados. Entonces, generalmente ahí la industria registra sus protocolos para que tengan luego la aprobación por COFEPRIS. Y la idea que se estaba proponiendo era que todos esos protocolos fueran revisados por los comités de las instituciones,
Pues dicen, ahí tienen sus comités y son muy buenos comités, a eso sí les tenemos confianza, entonces que ellos hagan el trabajo, ¿no? Pero, pues, la cantidad de protocolos a nivel nacional que mete la industria farmacéutica y otras instituciones que utilizaban estos servicios o que utilizan estos servicios, pues es enorme. Entonces, a mí me preocupa que de repente nos quieran enjaretar esos protocolos pues que se aumente de manera enorme el trabajo, ¿no? Que lleguen de repente 100 protocolos de la industria y que diga Conbiótica, bueno, pues les toca revisarlos, ¿no? Y cómo se van a revisar o qué capacidad tendríamos para enfrentar un reto de ese tipo. Entonces eso me preocupó bastante porque hasta ahora el comité va mejorando, con los años ha ido puliéndose, mejorando todo el tiempo y esta asignatura pendiente que teníamos del seguimiento, pues ya lo vemos, ya nos están llegando los correos, oiga, ya le toca mandar su reporte, etcétera, y pues da gusto que se esté haciendo de esa manera tan eficiente. Entonces me preocupa que de repente nos quieran, por ideas que tenga cierto directivo o algo, que nos quieran meter a nosotros, ¿no? Este, a las instituciones a evaluar esos proyectos. eh, eh, no sé si tenemos la capacidad. Gracias. Sí, si me permiten, doctor, muchas gracias por sus comentarios y sus... Yo, Norman, gracias por sus comentarios, su pregunta. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que recientemente salió en el Diario Oficial un decreto en el que ahora se considera que el Comité de Ética y de Investigación se fusionen en uno solo. Entonces, esto, bueno, va a hacer que el comité se reinvente de alguna manera en la manera de trabajar y en incrementar el número de, de vocales, de participantes, de los que lo constituyen. Entonces, sí tenemos contemplado esta parte de la industria farmacéutica que está muy pujante y la idea un poquito es que se simplifique el proceso en un sentido. Actualmente se asignan dos vocales externos y 4 vocales de los comités. Entonces, esos son seis individuos. Y lo que queremos es que, bueno, se sigan considerando los revisores externos, ¿no? Los expertos, y en el comité que ya nada más se trabaje con 2 vocales. Entonces, si incrementamos el número de integrantes y reducimos la carga de cada uno, pues tenemos una capacidad mayor de revisar, no lo sé, entre 40, depende del número de integrantes, ¿no? Actualmente somos 33. Si revisara cada uno un par de protocolos por pares, pues podríamos revisar hasta 60 protocolos por mes sin problema. El promedio de protocolos que están llegando hoy en día al Comité Nacional es de uno a 2, uno diario. O sea, diario entra un protocolo distinto. A veces entran 4 o 5 y algunos se envían a los locales. Pero sí, sí lo estamos contemplando, sí estamos preparados y no creo que tenga una mayor consecuencia. No sé si contesté a su pregunta, No, doctor. sí, y lo que sugeriría es que si son protocolos que no se van a hacer en el IMSS, pues que cobremos por revisarlos, porque eso es lo que hacían los otros comités y es un trabajo extra que además no va a ser hecho en la institución, ¿no? Entonces, si es eso, pues no les vamos a hacer el trabajo de gratis. Yo creo que deberíamos de diseñar una forma para poder cobrar ese trabajo de revisión, que es normal que las empresas tienen ese rubro para el pago de las evaluaciones a los comités. Entonces creo que sería importante tomar eso, porque va a ser, si se hace esta iniciativa, pues van a desaparecer cientos de comités en hospitales pequeños, pues, hospitales privados, etcétera, donde tenían ese nicho pues qué bueno que podemos ampliar y qué excelente que tengamos esa capacidad, pero si no se van a hacer en el instituto, pues que los podamos cobrar. Ese sería mi comentario o sugerencia. Claro, doctor, gracias. En ese contexto, el,
el modelo que tenemos en el instituto se está tomando como referencia para implementarlo en otros comités institucionales. O sea, somos un buen referente y tenemos toda una estructura bien montada y bien desarrollada. Y también en ese sentido se tiene contemplado que de alguna manera se pueda sí cobrar por este servicio, pero no como una gratificación directa a los integrantes, ¿no? Porque si no ya se volvería un poquito eh, pues mercenario el asunto. Entonces la idea es que se cobre, que haya un presupuesto como para el comité para comprar, no sé, iPads, computadoras, toner, cosas que se utilizan, mobiliario. No lo sé, yo todavía eso no lo tengo muy claro, pero sí está pensado en el que se pueda hacer de esa manera, que es como trabajan otras instituciones, que además tienen unos procesos muy ágiles, porque en menos de 30 días naturales entra el protocolo y sale con un dictamen muy rápido. Y aquí nosotros estamos en 30 días hábiles con todo y las revisiones. Entonces, pero sí, gracias, doctor. Todo eso lo tenemos en cuenta, como usted lo plantea, y sí lo estamos considerando. Gracias, doctor. Por acá le voy a dar la palabra al doctor Víctor Torres. Doctor, puede encender su micrófono. ¿Sí está por aquí, doctor Víctor Torres? Si no, nos pasamos a otra pregunta, porque hay bastantes. Yo quiero comentar algo del comentario del doctor Constantino, perdone. Sí, doctor, adelante. Bueno, eso está muy bien, ¿no? El que se puedan incluir protocolos y tener un fondo, pero tenemos un problema muy serio, que no contamos con em, revisores que estén capacitados. Ajá. O sea, sí tenemos una deficiencia de personas que estén dentro de los comités. Entonces, ahorita, pues sí, el hecho del cambio de la ley, en donde tenemos que unificar el comité científico y ético, bueno, ahorita se están capacitando personas para que se pueda renovar el comité y están integrando nuevas. Entonces, yo creo que pues sí hay varios cambios y antes de pensar en, espero que tarde más eso de que quiten los comités pues privados y que pues ahorita sí tenemos que hacer una campaña. La Ciudad de México, hay un curso que están invitados al diplomado de bioética por parte de la Ciudad de México porque definitivamente faltan comités. ¿No? Y entonces, independientemente de los privados, nos hacen falta revisores. Entonces, desde una ética de cuidado, a todos nos toca cuidar y todos los investigadores, como parte de la comunidad científica, pues sí, todos estaríamos pues obligados a estar en estos conocimientos éticos para que nos rolemos todos eh, el, el estar en los comités, porque sí tenemos deficiencias en cuanto al número de revisores y estamos revisando a veces muchísimos protocolos en una semana, ¿no? Y con esa rigidez hemos ahorita tenido, bueno, nosotros hemos desarrollado un checklist que también Cobioética lo tiene y bueno, entonces aquí en este espacio, antes de pasar, pues yo sí quisiera invitar a todos mis compañeros investigadores que pues vayan a los cursos de ética, ¿sí? Porque, bueno, es necesario que ya sean parte de los comités. Gracias. Gracias, doctora. Por acá preguntaban si hay personal de enfermería en los comités de ética. Y Sí, 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 hay, Sí, sí los hay, tiene que haber sí. profesiones, todas las profesiones, o sea, hay criterios para los integrantes del comité, ¿no? Gracias, doctora. Y por acá ponen,
Comenta la Came de Patricia Jarquín. ¿Qué procede? En lo que ha venido haciendo es una carta de excepción de consentimiento informado. Sí, anteriormente se permitía que subieran una solicitud de excepción a la carta de consentimiento informado. Sin embargo, esto no está avalado por el Reglamento de Investigación en Salud. Entonces, justo a partir de este año estamos pidiendo que no envíen ese documento. Lo que les estamos solicitando, dado que Sidelsis forzosamente solicita que haya un documento llamado carta de consentimiento informado, lo que estamos solicitando que suban es los requisitos de no requiero carta de consentimiento informado. Y lo que tienen que redactar ahí es lo que van a redactar en los aspectos éticos respecto a justificar, de acuerdo a las pautas 10 y 12 de la SIOMS, de acuerdo a los objetivos de su proyecto, porque mi proyecto no requeriría carta de consentimiento informado. Ahí nos tienen que decir el valor social de la investigación, el nivel de riesgo, que no es de riesgo, por qué no puedo obtener los consentimientos informados y por qué no podría llevar a cabo el proyecto sin esta dispensa, para que el comité pueda evaluar la posibilidad de dispensarles el consentimiento informado. Muy interesante, doctora. Por acá nos preguntan, en el caso de que el protocolo solo trabaje con datos y no con muestras biológicas, ¿se debe incluir el apartado de bioseguridad en el protocolo? No, en el caso de que se trabaje solamente con datos, no se incluye un apartado de bioseguridad, solamente se anexa la carta sin implicaciones de bioseguridad en el formato institucional. Y por acá, ¿qué ruta deberá seguir el personal de salud para presentar ante el Comité de Bioética para la atención de salud en la CIS un caso, problema o dilema ético relacionado con la atención clínica? ¿Y cuáles serán los criterios, etapas y tiempos para su análisis y emisión de recomendaciones? No sé si No quedó sé claro. si O quedó claro. eso corresponde a otro comité. Es un problema ético que tiene. Si es un comité, si es un problema Adelante, que está relacionado Eso con corresponde al comité de ética hospitalaria. hospitalario. No compete a nosotros. Nosotros somos un comité de ética en investigación. Si el punto son aspectos de bioética de la atención médica, eso tiene que ir al comité de ética hospitalaria, ¿no? Si es alguna acción moralmente errónea o éticamente errónea de algún miembro de la atención clínica, esto incluso tiene que ir a las instancias de ética institucional. Sí, gracias, doctora. Y luego por acá, ¿podrían aclarar lo referente a la revisión de aspectos científicos por el Comité de Ética y que no se traslapa con el Comité Científico per se? no sé si ya se escucha, Sí. ya se escucha. Adelante. Bueno, definitivamente el comité de ética sí tiene Creo que ciertos la doctora Rosalina tiene problema con 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 el el audio. micrófono. Pero si, doctor Norman, ¿usted podría contestar? No contesto yo. Sí, gracias. Va a Estaba contestar la intentando doctora. contestar. Adelante. Si pareciera que estamos duplicando la evaluación, sí, esta parte la entiendo. Lo que nosotros intentamos hacer no es una evaluación súper detallada de los aspectos metodológicos del protocolo. Lo que vemos son como de manera muy general la perspectiva de la metodología. Sí, hay protocolos que es muy claro que metodológicamente están mal diseñados y entonces a grosso modo hacemos una revisión de estos datos porque lo que esperamos es que el comité
comité científico haga como a detalle las observaciones pertinentes. Por aquí también hay otro comentario al respecto, dice, ¿qué pasa si difiere la opinión del científico y la de ética respecto justamente al diseño, al tamaño de muestra? Bueno, yo entiendo que esto es un poco molesto. La idea de justamente de la modificación de la ley es que seamos un solo comité y que evitemos esto. Pero mientras todavía no podamos conjuntar las opiniones, yo entiendo que pues, esto podría ser complejo, pero sí, ustedes pueden sustentar la respuesta, ¿no? A nosotros, ¿no? A ver, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo por A, por B, por C, por D, ¿no? Si ustedes argumentan y sustentan que no, porque, ¿no? Si bien la científica no me hizo comentario y ética me está haciendo un comentario con el cual yo creo que está incorrecto, tienen que justificarnos su respuesta y responder. Algunos investigadores, ¿no? Lo que hacen es, ven que la científica no les hizo esta observación, pero ética les hizo la observación y ven que es pertinente, pues responden al respecto y decir, ok, sí, me equivoqué, ¿no? El cálculo de tamaño de muestra no estuvo bien o no está bien justificado o el diseño está mal descrito y entonces nos responden esta perspectiva, ¿no? Esperamos en breve que podamos conjuntar ya las opiniones de los dos comités y podamos tener ya un solo comité y ustedes no tengan que someterse a estas observaciones que algunas ocasiones ocurren, ¿no? Muchas gracias. Ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a dar paso a la última pregunta. Por acá María Luisa comenta, cuando nos regresan un protocolo y nos ponemos a trabajar en los cambios, al volverlo a enviar, lo revisan otras personas y nos piden que quitemos los primeros cambios que nos pidieron. No hay seguimiento de las mismas personas y hasta hay contradicciones entre unos revisores y otros. Bueno, en ese caso, habitualmente lo que buscamos es que lo revisen la primera, la segunda y la tercera vez los mismos revisores. Ha sucedido que en algunas con algunos protocolos de investigación, por cuestiones de tiempo o hay investigadores que terminan su tiempo en los comités, en los diferentes comités, y entonces, desde luego que si ellos ya no están vigentes en los comités, hay que darles eh, los protocolos a gente diferente. Eso no es frecuente, es poco frecuente, pero sí, desde luego ha sucedido. Y lo que buscamos, pues, habitualmente es que siempre sean los mismos, porque tienen razón. En alguna ocasión, en la primera revisión, se les dan 10 observaciones y en la segunda revisión se les dan 20. Entonces, pues eso es incongruente. Buscamos que no sean, aunque los comités, todos buscamos que los protocolos de investigación se realicen. O sea, no estamos aquí, como lo señaló la doctora Leticia Valdés al principio, no somos, no queremos entorpecer el desarrollo de la investigación en el instituto. Lo que queremos es que se haga investigación de alta calidad, especialmente el Comité Nacional de Investigación. Tenemos en nuestras manos los protocolos de investigación, digámoslo así, que pueden darle mayor oportunidad a los derechohabientes del Instituto de Beneficio. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. En consecuencia, pues tratamos de actuar de una manera objetiva, sin tendencias y pues desafortunadamente sí ha sucedido lo que señalan, pero esto lo tratamos de siempre de que sean los mismos revisores los que hacen los comentarios que le corresponde a cada protocolo. Muchísimas gracias, doctor. Pues nada más queda decirles que nos vemos el próximo miércoles. Va a ser seminario híbrido, es decir, las personas que estén en la Ciudad de México, en el área metropolitana, están invitadísimas para venir al auditorio de la Coordinación de Investigación, aquí en el tercer piso de las academias, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y para el resto de la República podrán conectarse a través de Zoom, como siempre. Este es, como dijo el doctor Grijalva, este es el primer seminario de una serie de seminarios que van a tratar
cuestiones de los comités de ética para que no se los pierdan. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa, ya tienen nuestros contactos, ahí puedan escribirnos si tienen más dudas. Muchísimas gracias a los representantes del comité que están aquí el día de hoy, que vinieron, que se tomaron el tiempo de venir y compartirnos su tiempo. Muchísimas gracias y por supuesto también a ustedes los ponentes. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, muchas gracias.